Hay lugares en México que desafían toda lógica, donde la tierra esconde cosas que deberían permanecer ocultas para siempre. La Media Luna en San Luis Potosí es uno de esos lugares. Un cenote de aguas cristalinas que atrae a buceadores de todo el mundo, famoso por su belleza y sus aguas termales. Pero bajo esa superficie tranquila, en las profundidades donde la luz del sol no llega, existe algo que ningún mapa ha registrado, algo que algunos hemos visto y que nos ha cambiado para siempre. Lo que voy a contarles suena imposible. Créanme, yo mismo dudé de mi cordura durante meses después de lo que viví, pero todo lo que voy a relatar sucedió exactamente como lo describo. No he agregado nada para hacerlo más interesante. No necesita ser más interesante de lo que ya es. La verdad en este caso es más perturbadora que cualquier mentira que pudiera inventar. Mi nombre es Diego Armando Silva Torres y tengo 36 años. Nací y crecí en Monterrey, Nuevo León, y llevo más de 15 años dedicándome al buceo profesional. He buceado en cenotes de Yucatán, en cuevas de Brasil, en arrecifes de Australia. Pensaba que había visto todo lo que el mundo submarino podía ofrecer. Estaba muy equivocado. Todo comenzó en marzo del 2022. Mi socio, un instructor de buceo llamado Héctor, me propuso hacer una inmersión especial en la Media Luna. Habían contratado nuestros servicios para mapear algunas cuevas submarinas que no habían sido exploradas completamente. El trabajo parecía sencillo, rutinario incluso. Íbamos a hacer varias inmersiones durante una semana, documentar las formaciones rocosas, medir profundidades y crear un mapa actualizado del sistema de cuevas. Llegamos a Río Verde un domingo por la tarde. El pueblo tenía ese aire tranquilo de los lugares donde nunca pasa nada importante. La gente era amable. El clima era perfecto. Nos instalamos en un pequeño hotel cerca del cenote y dedicamos el primer día a revisar nuestro equipo y planear las inmersiones. El martes hicimos nuestra primera exploración. La Media Luna es hermosa desde la superficie. El agua es tan clara que puedes ver hasta el fondo en algunas partes. Hay peces de colores brillantes y plantas acuáticas que se mueven con la corriente suave. Es el tipo de lugar que aparece en postales y videos turísticos. Pero nosotros no estábamos ahí por la belleza superficial. Nos interesaban las cuevas profundas, los túneles que se adentraban en la tierra. Descendimos hasta unos 25 metros siguiendo la pared sur del cenote. Ahí encontramos la entrada de un túnel que había sido marcado en mapas antiguos, pero nunca explorado completamente. El túnel era estrecho al principio, apenas lo suficientemente ancho para que pasara una persona con tanque. Usamos nuestras linternas para iluminar el camino. Las paredes estaban cubiertas de formaciones calcáreas, estalactitas que habían crecido durante miles de años. Avanzamos unos 50 metros dentro del túnel, cuando algo llamó mi atención. Había una corriente de agua más fría viniendo de algún lugar más adelante. Eso era raro porque el agua de la Media Luna es termal, siempre cálida. Le hice señas a Héctor y continuamos con más cuidado. El túnel se ensanchaba gradualmente. Después de otros 30 metros llegamos a una caverna más grande. Era impresionante. El techo estaba a unos 10 metros de altura y había formaciones rocosas por todos lados. Pero lo que realmente capturó mi atención fue una abertura en la pared del fondo. Era perfectamente circular, demasiado regular para ser natural. Nos acercamos a examinarla. La abertura tenía casi 2 metros de diámetro y parecía haber sido tallada en la roca. Alrededor del borde había marcas extrañas, como símbolos o letras que no pude identificar. Estaban desgastadas por el agua, pero aún eran visibles. Iluminé el interior con mi linterna. El túnel detrás de esa abertura descendía en un ángulo pronunciado, perdiéndose en la oscuridad. Héctor y yo nos comunicamos con señas. Nuestros tanques tenían aire suficiente para explorar un poco más. Tomamos la decisión de entrar. El descenso fue gradual al principio. El túnel seguía siendo amplio y las paredes mostraban más de esas marcas extrañas. Después de bajar unos 15 metros, el túnel se niveló y comenzó a ensancharse de nuevo. Mis oídos empezaron a sentir presión diferente.
como si estuviéramos entrando a una bolsa de aire, pero eso era imposible a esa profundidad. Y entonces el túnel se abrió a algo que no debería existir. Salimos a una caverna masiva, tan grande que nuestras linternas no alcanzaban a iluminar las paredes opuestas. Pero lo más increíble no era el tamaño, era lo que había dentro. Había edificios, estructuras de piedra que se alzaban desde el fondo de la caverna. No eran formaciones naturales, eran construcciones hechas por manos humanas. Podía ver paredes, ventanas, techos inclinados. Era un pueblo entero, sumergido, preservado en esa caverna submarina. Me quedé flotando ahí, paralizado por la sorpresa. Héctor estaba junto a mí y podía ver su cara de incredulidad detrás de su máscara. Esto no estaba en ningún mapa. Nadie había reportado jamás algo así. Descendimos hacia el pueblo sumergido. Cuanto más nos acercábamos, más detalles podía ver. Las construcciones eran de estilo colonial, como las que se ven en los pueblos mexicanos antiguos. Había una plaza central con lo que parecía ser una fuente en el medio. Alrededor de la plaza había edificios de 1 y 2 pisos. Las ventanas estaban intactas, con vidrios viejos que habían sobrevivido al agua. Las puertas de madera se veían hinchadas, pero aún estaban en su lugar. Nadamos hacia la plaza. Mi linterna iluminó la fuente y sentí un escalofrío. Había una estatua en el centro, una figura humana tallada en piedra oscura. Estaba erosionada por el agua, pero aún se podía distinguir que representaba a una mujer con un vestido largo. Sus manos estaban extendidas hacia adelante, como si estuviera ofreciendo algo o pidiendo algo. Revisé mi medidor de profundidad. Estábamos a casi 50 metros bajo el nivel del cenote. El aire en nuestros tanques seguía siendo suficiente, pero tendríamos que empezar a subir pronto. Le hice señas a Héctor de que deberíamos explorar un poco más antes de regresar. Nos dirigimos hacia el edificio más grande al lado de la plaza. Parecía ser una iglesia. Tenía una torre con un campanario y una cruz de hierro oxidado en la punta. La entrada principal estaba abierta. Iluminé el interior con mi linterna. Había bancas de madera dentro, ordenadas en filas perfectas. Un altar al fondo con lo que parecían ser candelabros de metal. Todo cubierto por una capa fina de sedimento, pero sorprendentemente intacto. Era como si el pueblo hubiera sido inundado de repente y todo hubiera quedado congelado en el tiempo. Entonces vi algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. En una de las bancas del frente había algo que parecía ser ropa, un vestido de mujer, de tela oscura, flotando ligeramente con la corriente del agua. Me acerqué más. No era solo un vestido. Había alguien adentro, una figura sentada en la banca, con las manos juntas sobre el regazo como si estuviera rezando. La cabeza estaba inclinada hacia adelante. El cabello largo flotaba alrededor de la cara. Sentí pánico. Pensé que habíamos encontrado los restos de alguien que se había ahogado ahí. Pero algo no tenía sentido. Los restos deberían estar descompuestos, irreconocibles después de estar tanto tiempo bajo el agua. Esta figura se veía completa, preservada de alguna manera. Héctor me tocó el hombro y señaló su medidor de aire. Teníamos que irnos. Ya. Estábamos presionando nuestros límites de seguridad. Asentí y comenzamos a salir de la iglesia. Pero justo antes de cruzar la puerta, miré atrás una última vez. La figura en la banca había movido la cabeza. Ahora estaba mirando hacia nosotros. Salí de ahí nadando más rápido de lo que debería. Héctor me siguió. No nos detuvimos hasta que estuvimos de vuelta en el túnel principal, lejos de esa caverna y ese pueblo imposible. Mi respiración estaba acelerada, consumiendo aire más rápido de lo normal. Tuve que forzarme a calmarme. El ascenso de regreso fue lento y cuidadoso, haciendo las paradas de descompresión necesarias. Todo el tiempo no podía dejar de pensar en lo que había visto. Un pueblo entero bajo el agua, y esa figura en la iglesia que había volteado a mirarnos. Cuando finalmente salimos a la superficie, el sol estaba bajando. Habíamos estado bajo el agua casi 2 horas. Nadamos hasta la orilla y nos quitamos el equipo sin decir palabra. Fue Héctor quien finalmente rompió el silencio. Me preguntó si yo también había visto a la mujer moverse. Asentí.
Me preguntó si creía que había estado viva. Negué con la cabeza. No podía estar viva. Nadie podía sobrevivir a esa profundidad sin equipo de buceo. Tenía que haber sido corriente del agua, o nuestra imaginación, o la luz de las linternas jugándonos una mala pasada. Pero ninguno de los dos realmente creía eso. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía ese pueblo sumergido, esas calles vacías, esas ventanas oscuras, y veía a esa mujer en la iglesia, su cabeza moviéndose lentamente para mirarnos. A la mañana siguiente decidimos investigar. Fuimos a la Biblioteca Municipal de Río Verde y pedimos información histórica sobre la Media Luna y sus alrededores. La bibliotecaria, una señora mayor llamada Doña Carmen, nos trajo varios libros y documentos viejos. Le preguntamos si había algún registro de pueblos desaparecidos en la zona. Ella nos miró de forma extraña, como si le hubiéramos preguntado algo prohibido. Después de un momento de silencio, nos preguntó por qué queríamos saber eso. Le dijimos que éramos buzos explorando las cuevas y que habíamos encontrado algo inusual. No mencionamos exactamente qué. Doña Carmen se puso aún más seria. Cerró la puerta de la sala donde estábamos y se sentó con nosotros. Nos contó una historia que la mayoría de la gente en Río Verde conocía, pero de la que nadie hablaba abiertamente. En 1873, había un pueblo pequeño llamado San Isidro, a unos kilómetros de donde ahora estaba la Media Luna. Era un pueblo tranquilo, dedicado principalmente a la agricultura y la ganadería. Tenía alrededor de 300 habitantes, una iglesia, una plaza, todos los elementos típicos de un pueblo colonial. En julio de ese año comenzaron a suceder cosas extrañas. La gente reportaba escuchar sonidos bajo la tierra, como si algo estuviera moviéndose en túneles subterráneos. Los animales se comportaban de manera nerviosa, especialmente los caballos y los perros. Algunos pozos comenzaron a secarse mientras otros se llenaban de agua que salía desde abajo. El sacerdote del pueblo, un hombre llamado Padre Matías, le escribió al obispo en San Luis Potosí pidiendo orientación. En su carta, que doña Carmen nos mostró en uno de los documentos, el Padre Matías describía que algunos habitantes habían comenzado a tener sueños perturbadores. Soñaban que el pueblo se hundía en la tierra, que el agua los cubría, pero que ellos no podían morir. Seguían viviendo bajo el agua, atrapados, sin poder salir nunca. El 23 de julio de 1873 hubo un terremoto. No fue muy fuerte según los registros, apenas se sintió en San Luis Potosí. Pero en San Isidro fue devastador. El suelo literalmente se abrió. Testigos de pueblos cercanos reportaron haber escuchado un sonido como de trueno y haber visto una nube de polvo donde antes estaba San Isidro. Cuando la gente de los pueblos vecinos llegó a investigar, encontraron un cráter enorme donde antes había estado el pueblo. No había escombros, no había sobrevivientes, no había cuerpos. El pueblo entero había desaparecido, tragado por la tierra, y en el centro del cráter había empezado a brotar agua, agua termal que llenó el agujero creando lo que ahora conocemos como la Media Luna. Nunca se recuperó a ninguna de las 300 personas que vivían en San Isidro. El gobierno declaró el área como zona de riesgo geológico y no permitió que nadie construyera ahí de nuevo. Con el tiempo, la gente comenzó a olvidar. El cenote se convirtió en una atracción turística. La historia de San Isidro se volvió solo eso, una historia. Pero doña Carmen nos dijo algo más. Algunos buzos a lo largo de los años habían reportado cosas extrañas. Ver figuras en las profundidades. Escuchar sonidos que no deberían existir bajo el agua, como campanas de iglesia o voces humanas. Algunos habían desaparecido sin explicación. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Cuando salimos de la biblioteca, el sol estaba en lo alto, pero yo sentía frío. Héctor y yo caminamos en silencio de regreso al hotel. Lo que doña Carmen nos había contado confirmaba lo imposible. Habíamos encontrado San Isidro, un pueblo que había sido tragado por la tierra hace más de 150 años, preservado de alguna manera en esa caverna submarina. Pero eso no explicaba a la mujer en la iglesia.
No explicaba por qué todo se veía tan intacto, como si el tiempo no hubiera pasado ahí abajo, y definitivamente no explicaba cómo había girado su cabeza para mirarnos. Esa tarde nos reunimos con nuestro cliente, el director del Instituto de Geología que nos había contratado. Le mostramos nuestras notas y las coordenadas de la caverna. Su reacción fue de emoción pura. Nos dijo que era el descubrimiento más importante en la historia del buceo en México. Quería que bajáramos de nuevo, que documentáramos todo, que tomáramos fotografías y videos. Héctor y yo nos miramos. Ninguno de los dos quería volver ahí abajo. Pero era nuestro trabajo. Y parte de mí, una parte estúpida y curiosa, necesitaba saber más. Necesitaba entender qué era ese lugar realmente. Al día siguiente preparamos equipo adicional. Cámaras de video resistentes al agua, más linternas, tanques extra. Esta vez, íbamos a hacer una inmersión más larga y más profunda. El plan era documentar todo lo que pudiéramos del pueblo sumergido. Entramos al agua a las 9 de la mañana. El descenso por el túnel familiar me puso nervioso. Cada metro que bajábamos hacía que mi estómago se apretara más. Cuando llegamos a la abertura circular con los símbolos extraños, me detuve un momento. Algo en esos símbolos me perturbaba ahora que los veía de nuevo. Parecían moverse ligeramente bajo la luz de mi linterna, aunque sabía que era imposible. Cruzamos la abertura y descendimos por el túnel inclinado. Esta vez presté más atención a los detalles. Las paredes no solo tenían símbolos, también había imágenes talladas, figuras humanas en procesión, todas caminando en la misma dirección, hacia abajo. Y entre ellas había otras figuras, formas que no eran completamente humanas, con brazos demasiado largos y cabezas de formas extrañas. Cuando salimos a la caverna grande y vi el pueblo de nuevo, la sensación de inquietud se multiplicó. Algo era diferente. Las calles que recordaba vacías ahora tenían cosas en ellas, objetos que no había visto la primera vez, una carreta volcada cerca de la plaza, ropa tendida entre dos edificios, flotando suavemente en el agua, una bicicleta antigua recargada contra una pared. Héctor señaló hacia la iglesia. La puerta que recordábamos abierta ahora estaba cerrada. Nadamos hacia la plaza central. Configuré la cámara de video y comencé a grabar. Quería tener evidencia de todo esto. El video mostraba claramente los edificios, la fuente, la estatua de la mujer con las manos extendidas. Todo era real. Todo estaba ahí. Nos acercamos a una de las casas. La puerta estaba entreabierta. La empujé suavemente y entré. El interior era pequeño. Una sola habitación con una cama, una mesa, 2 sillas. Había platos sobre la mesa, como si alguien hubiera estado a punto de comer cuando el pueblo se hundió. En la cama había ropa doblada. En la pared colgaba un espejo enmarcado en madera oscura. Me acerqué al espejo y lo iluminé con mi linterna. La superficie estaba cubierta de sedimento, pero aún reflejaba. Me vi a mí mismo, distorsionado por el agua y mi máscara de buceo. Y detrás de mí, en el reflejo, vi a alguien más. Me giré rápidamente. Héctor estaba examinando los platos en la mesa. No había nadie más. Volví a mirar el espejo. Ahora solo estaba mi reflejo. Pero había visto algo. Estaba seguro. Una figura de pie en la puerta, observándonos. Salimos de la casa y continuamos explorando. Pasamos por una tienda, reconocible por el mostrador de madera y los estantes vacíos. Luego una escuela, con pupitres pequeños alineados y un pizarrón en la pared donde aún se podían ver restos de tiza formando letras borrosas. Cada edificio estaba intacto, preservado perfectamente. Era hermoso y terrorífico al mismo tiempo. Este lugar no debería existir. Las cosas no se preservan así bajo el agua durante 150 años. La madera se pudre, el metal se corroe, el vidrio se rompe. Pero aquí todo estaba completo, como si el tiempo se hubiera detenido el día en que San Isidro desapareció. Finalmente nos dirigimos hacia la iglesia. La puerta cerrada nos miraba como un ojo gigante. Héctor intentó abrirla, pero no cedía. Nadé alrededor del edificio buscando otra entrada.
En la parte trasera había una ventana grande, lo suficientemente amplia para que pudiéramos pasar. Entramos por la ventana. El interior de la iglesia era más grande de lo que había parecido desde afuera. Las bancas seguían ahí, ordenadas en filas. El altar al fondo tenía un mantel blanco que flotaba suavemente. Los candelabros brillaban bajo nuestras linternas, el metal extrañamente sin óxido. Busqué la banca donde había visto a la mujer sentada. Estaba vacía. El vestido que había visto ya no estaba ahí. Por un momento sentí alivio. Tal vez realmente había sido mi imaginación la primera vez, pero entonces Héctor me tocó el brazo y señaló hacia el altar. Había alguien ahí. Las calles que recordaba vacías ahora tenían cosas en ellas, objetos que no había visto la primera vez, una carreta volcada cerca de la plaza, ropa tendida entre dos edificios, flotando suavemente en el agua, una bicicleta antigua recargada contra una pared. Héctor señaló hacia la iglesia. La puerta que recordábamos abierta ahora estaba cerrada. Nadamos hacia la plaza central. Configuré la cámara de video y comencé a grabar. Quería tener evidencia de todo esto. El video mostraba claramente los edificios, la fuente, la estatua de la mujer con las manos extendidas. Todo era real. Todo estaba ahí. Nos acercamos a una de las casas. La puerta estaba entreabierta. La empujé suavemente y entré. El interior era pequeño. Una sola habitación con una cama, una mesa, 2 sillas. Había platos sobre la mesa, como si alguien hubiera estado a punto de comer cuando el pueblo se hundió. En la cama había ropa doblada. En la pared colgaba un espejo enmarcado en madera oscura. Me acerqué al espejo y lo iluminé con mi linterna. La superficie estaba cubierta de sedimento, pero aún reflejaba. Me vi a mí mismo, distorsionado por el agua y mi máscara de buceo. Y detrás de mí, en el reflejo, vi a alguien más. Me giré rápidamente. Héctor estaba examinando los platos en la mesa. No había nadie más. Volví a mirar el espejo. Ahora solo estaba mi reflejo. Pero había visto algo. Estaba seguro. Una figura de pie en la puerta, observándonos. Salimos de la casa y continuamos explorando. Pasamos por una tienda, reconocible por el mostrador de madera y los estantes vacíos. Luego una escuela, con pupitres pequeños alineados y un pizarrón en la pared donde aún se podían ver restos de tiza formando letras borrosas. Cada edificio estaba intacto, preservado perfectamente. Era hermoso y terrorífico al mismo tiempo. Este lugar no debería existir. Las cosas no se preservan así bajo el agua durante 150 años. La madera se pudre, el metal se corroe, el vidrio se rompe. Pero aquí todo estaba completo, como si el tiempo se hubiera detenido el día en que San Isidro desapareció. Finalmente nos dirigimos hacia la iglesia. La puerta cerrada nos miraba como un ojo gigante. Héctor intentó abrirla, pero no cedía. Nadé alrededor del edificio buscando otra entrada. En la parte trasera había una ventana grande, lo suficientemente amplia para que pudiéramos pasar. Entramos por la ventana. El interior de la iglesia era más grande de lo que había parecido desde afuera. Las bancas seguían ahí, ordenadas en filas. El altar al fondo tenía un mantel blanco que flotaba suavemente. Los candelabros brillaban bajo nuestras linternas, el metal extrañamente sin óxido. Busqué la banca donde había visto a la mujer sentada. Estaba vacía. El vestido que había visto ya no estaba ahí. Por un momento sentí alivio. Tal vez realmente había sido mi imaginación la primera vez, pero entonces Héctor me tocó el brazo y señaló hacia el altar. Había alguien ahí, una figura arrodillada frente al altar, de espaldas a nosotros. Llevaba un vestido oscuro idéntico al que yo había visto en la banca. Me acerqué lentamente, con la cámara grabando. Necesitaba saber qué era esto, si era un cuerpo preservado de alguna manera, o algo más. Cuando estuve a unos 3 metros de distancia, la figura se movió. Se puso de pie en un movimiento fluido, demasiado fluido para alguien que había estado arrodillada tanto tiempo. Se giró para mirarnos. Era una mujer, o había sido una mujer. Su rostro era pálido como la cera, sus ojos completamente blancos sin pupilas visibles.
El cabello flotaba alrededor de su cara en hebras largas y oscuras. Llevaba un vestido de luto del siglo XIX, completo con encajes en el cuello y las muñecas. No llevaba equipo de buceo, no había tanque de aire, no había máscara, y sin embargo ahí estaba, de pie, mirándonos desde el fondo del agua. Abrió la boca y habló. No debería haber podido escuchar nada bajo el agua, pero su voz llegó clara a mis oídos, resonando dentro de mi cabeza más que en el agua a mi alrededor. Dijo que habíamos regresado. Dijo que sabía que volveríamos. Su voz sonaba triste, cansada, como si hubiera estado esperando por mucho, mucho tiempo. Héctor y yo nos quedamos congelados. Esto no podía estar pasando. La gente no puede hablar bajo el agua. La gente no puede vivir a 50 metros de profundidad sin equipo. Nada de esto era posible. La mujer dio un paso hacia nosotros. Sus pies no tocaban el suelo, simplemente flotaba, moviéndose a través del agua como si no estuviera ahí. Extendió una mano hacia mí, los dedos largos y pálidos. Me preguntó si veníamos a quedarnos. Dijo que el pueblo estaba muy solo, que no habían tenido visitantes en mucho tiempo. Dijo que los últimos que vinieron decidieron quedarse, y que ahora eran muy felices aquí abajo, donde el tiempo no pasaba, donde el dolor del mundo de arriba no podía alcanzarlos. Comencé a nadar hacia atrás, hacia la ventana por la que habíamos entrado. Héctor ya estaba saliendo. La mujer inclinó la cabeza, mirándome con esos ojos blancos sin vida. Me dijo que no me fuera todavía, que había tanto que mostrarme, que el pueblo tenía muchos habitantes que querían conocernos. Y entonces, como si hubiera dado una señal invisible, las puertas laterales de la iglesia se abrieron. Entraron más figuras, decenas de ellas. Hombres, mujeres, niños, todos vestidos con ropa del siglo XIX, todos con la misma palidez cadavérica, todos con ojos blancos y sin vida. Se movían en silencio, flotando más que nadando, llenando la iglesia, bloqueando las salidas. No recuerdo exactamente cómo salí de ahí. Recuerdo empujar a través de las figuras que intentaban agarrarme, sus manos frías rozando mi traje de neopreno. Recuerdo la sensación de pánico puro mientras buscaba la ventana. Recuerdo finalmente encontrarla y atravesarla, raspándome el brazo contra el marco de piedra. Héctor ya estaba afuera, nadando hacia arriba, hacia el túnel de salida. Lo seguí sin mirar atrás, pero podía sentirlos detrás de nosotros. No hacían ruido, pero sabía que estaban ahí, siguiéndonos, persiguiéndonos a través de las calles de su pueblo muerto. Llegamos a la plaza. Me arriesgué a mirar atrás. Toda la población del pueblo nos seguía. Era una procesión silenciosa y horrible de figuras pálidas flotando en el agua oscura, sus ojos blancos fijos en nosotros. La mujer del vestido negro estaba al frente. Levantó su mano y todas las figuras se detuvieron. Nos miró durante un largo momento. Luego habló de nuevo, su voz llenando mi cabeza. Nos dijo que podíamos irnos por ahora, pero que recordáramos que ellos estaban ahí esperando, que el pueblo de San Isidro nunca había desaparecido realmente, solo se había movido a un lugar donde el mundo de arriba no pudiera alcanzarlo, y que siempre buscaban nueva gente, gente que quisiera escapar del dolor y del tiempo, gente que quisiera unirse a ellos en su existencia eterna bajo el agua. Dijo que nos vería de nuevo, y que la próxima vez no nos dejaría ir. Nadamos más rápido de lo seguro hacia el túnel de salida. Subimos sin hacer todas las paradas de descompresión que deberíamos haber hecho. Fue una estupidez. Podríamos haber desarrollado embolia, pero el miedo era más fuerte que la razón. Solo queríamos salir de ahí, alejarnos de ese pueblo y esas criaturas que no deberían existir. Cuando finalmente rompimos la superficie del cenote, era media tarde. Habíamos estado bajo el agua casi 4 horas. Nadamos hasta la orilla y nos arrastramos sobre la tierra, quitándonos las máscaras, respirando el aire dulce de la superficie. Revisé la cámara con manos temblorosas. Tenía que haber grabado algo. Tenía que haber evidencia de lo que habíamos visto. Pero cuando reproduje el video, solo mostraba las primeras partes de la exploración, los edificios, la plaza, la fuente. Cuando llegaba a la parte donde entrábamos a la iglesia, la imagen se distorsionaba,
se volvía estática y ruido. No había grabado nada de las figuras, nada de la mujer, nada de la persecución. Era como si algo hubiera borrado esa parte del video. O como si esas cosas no pudieran ser capturadas por cámaras normales. Empacamos nuestro equipo en silencio. Le dijimos a nuestro cliente que había habido un problema técnico, que las condiciones en la caverna eran demasiado peligrosas para continuar. Nos pagó lo acordado y nos fuimos de Río Verde esa misma noche. Durante semanas después no hablamos de lo que había pasado. Era más fácil pretender que había sido una alucinación compartida, que los gases del buceo profundo nos habían afectado. Pero ambos sabíamos la verdad. Un mes después, Héctor me llamó a las 3 de la mañana. Estaba llorando. Me dijo que la había visto. La mujer del vestido negro estaba en su casa, parada junto a su cama, mirándolo con esos ojos blancos. Le había dicho que era hora de regresar, que su lugar estaba en San Isidro, bajo el agua, donde podría ser feliz para siempre. Le dije que viniera a mi casa, que no se quedara solo. Pero me dijo que ya era demasiado tarde, que podía sentir el agua en sus pulmones aunque estaba respirando aire, que podía escuchar las campanas de la iglesia llamándolo de vuelta. Esa fue la última vez que hablé con Héctor. A la mañana siguiente fui a su casa. La puerta estaba abierta. Su apartamento estaba vacío excepto por un charco enorme de agua en el suelo de su habitación. El agua olía a humedad y a piedra, como el agua de una cueva. Había huellas mojadas que llevaban desde el charco hasta la ventana abierta, pero no en dirección contraria. Como si alguien hubiera salido del agua y se hubiera ido por la ventana. Héctor nunca regresó. Reporté su desaparición a la policía, pero nunca encontraron nada. Oficialmente está catalogado como persona desaparecida, pero yo sé dónde está. Sé que está en San Isidro, en ese pueblo imposible bajo el agua, caminando por esas calles sumergidas con los demás habitantes que no pueden morir ni irse. Después de la desaparición de Héctor, comencé a verla a ella también. Al principio eran solo destellos. La veía en el reflejo de las ventanas, de pie detrás de mí. La veía en las esquinas de las habitaciones cuando la luz era tenue. Siempre con ese vestido negro, siempre con esos ojos blancos, siempre observándome en silencio. Dejé el buceo. Vendí todo mi equipo. Me mudé lejos del agua a una ciudad en el centro del país donde no había lagos ni ríos cercanos. Pensé que eso sería suficiente, pero no lo fue. Ella puede aparecer donde hay agua. En la regadera, en el lavabo, en un vaso de agua sobre mi mesa. La veo reflejada en las superficies, observándome, esperando. Y cada vez que la veo, escucho su voz en mi cabeza, invitándome a regresar, diciéndome que mi lugar está con ellos, en las profundidades tranquilas donde no hay dolor ni tiempo. He intentado contarle a la gente lo que encontramos. Le escribí al Instituto de Geología, a universidades, a periódicos. Nadie me cree. Dicen que el estrés del buceo profundo puede causar alucinaciones. Dicen que la desaparición de mi amigo me afectó mentalmente. Dicen muchas cosas, pero nadie quiere escuchar la verdad. La verdad es que San Isidro nunca desapareció. Solo cambió. Cuando el terremoto abrió la tierra, no los destruyó. Los transformó. Los atrapó en un lugar entre la vida y la no vida. Un lugar donde están conscientes pero no pueden morir. Donde están bajo el agua pero no se ahogan. Donde el tiempo pasa pero ellos no envejecen. Y ahora quieren compañía. Buscan a otros para unirse a ellos. Buceadores que exploran demasiado profundo. Gente que nada en la media luna cuando el sol se pone. Cualquiera que se acerque demasiado a ese lugar donde el mundo normal toca algo que no debería existir. Anoche la vi más clara que nunca. Estaba parada junto a mi cama, tan real que podría haberla tocado. No dijo nada, solo extendió su mano hacia mí. Y por primera vez sentí la tentación de tomarla. Estoy cansado. Cansado de huir, cansado de verla en cada reflejo, cansado de escuchar esas campanas que solo yo puedo oír. Tal vez tenía razón. Tal vez ahí abajo, en ese pueblo silencioso bajo el agua, podría finalmente tener paz. Esta mañana compré un tanque de buceo. Solo uno. No voy a necesitar mucho aire para lo que planeo hacer. Voy a regresar a la media luna.
Voy a bajar por esos túneles de nuevo. Voy a cruzar esa abertura con los símbolos extraños. Voy a descender hasta San Isidro. Y esta vez no voy a salir. Sé que es lo que ella quiere. Sé que es lo que todos ellos quieren. Pero ya no puedo seguir así. Prefiero estar con ellos en las profundidades que seguir viviendo en este mundo donde ella me persigue cada segundo de cada día. Mañana salgo hacia Río Verde. En 2 días estaré de vuelta en el agua. En 3 días estaré en casa. Mi verdadera casa. En el fondo. Donde el tiempo no pasa. Donde el dolor no existe. Donde estaré con Héctor y con la mujer del vestido negro y con todos los demás que han elegido quedarse. Si alguien lee esto, si alguien encuentra estas notas después de que me vaya, por favor no me busquen. No bajen a ese lugar. No intenten explorar esas cuevas. San Isidro no quiere ser descubierto por el mundo. Solo quiere paz. Y nuevos habitantes de vez en cuando. La media luna es hermosa desde la superficie. Manténganla así. No miren más profundo. No pregunten qué hay en el fondo. Algunos misterios deben permanecer enterrados. O en este caso, sumergidos. Puedo escuchar las campanas ahora. Suenan claramente aunque estoy a kilómetros de distancia del cenote. Me llaman de regreso. Me dicen que es hora. Y creo que tienen razón. Es hora de ir a casa.